Hola, soy Rocío Lacasa, psicóloga y directora de todosobrelaansiedad.com, y hoy te traigo una novedad, te traigo un libro y a su autor, muy esperado por muchas personas que ya venían pidiéndole que escribiera y que pusiera todo su conocimiento, ¿no?, en papel. Él es Quim Vicent. Quim, muchas gracias por Buenos venir días. a mi canal. Muchas gracias a ti. Y enhorabuena por tu libro. Sí, por fin, ¿no? Por Por fin, fin ha llegado. Sí, por sí. fin. Muchísima ilusión, sí, la Sí. verdad. Sí. Este libro se llama Aprende a escuchar tu cuerpo. Luego pondré abajo los enlaces para si quieres adquirirlo. Osteopatía, postura y salud. Quim es osteópata, es director de la clínica Árvila Magna en Barcelona. Tengo otro vídeo en mi canal que también pondré el enlace para que la conozcas y conozcas también los temas que hablamos la última vez. Y hoy queremos tratar temas distintos que están en su libro y que además tienen mucho de psicología también, porque Quim no es un osteópata al uso. Él lleva años con una aproximación terapéutica propia e integradora. Es un convencido de la medicina integral, integrativa, como yo. Si me conoces un poco lo sabes que siempre trabajo desde ese enfoque. Y bueno, pues para él es muy importante no solo el cuerpo, sino también toda la parte emocional, la postura y cosas que vamos a hablar en este vídeo. Así que, Quim, tú efectivamente tienes como en tu día a día, en tu práctica, una visión integral, ¿no?, de la persona, de los pacientes. Sí, de hecho es como una prioridad, ¿no? Una prioridad. Una prioridad simplemente hay que entender el cuerpo como una unidad integral. Esto es como definimos la medicina integradora. Pero después ya en el mundo mío manual, porque en el fondo soy terapeuta manual, trato personas y sí, desde estudios ya que llevan más de 50 años en Francia o casi ya 30 en la Universidad de Barcelona, nos enseñan y enseñamos a que realmente hay prioridades en el cuerpo a tratar. Si hay una prioridad emocional, el cuerpo va a reaccionar de una manera. Entonces, parece ser que no hay mecanismos científicos para demostrar que una vértebra se puede luxar, o puedes tener un dolor de cabeza, o puedes tener un problema digestivo. Sí. Previamente, si hay una emoción restringida. Entonces, si esto es así, si la persona está, lo que llamamos en posturología, en un estado epidérmico, en un estado emocional, esto es una prioridad de tratamiento. Claro. Entonces hay que abrir este canal y después, evidentemente, donde podemos llegar con la terapia manual a ayudar, y después terapeutas como vosotros que os dedicáis a la terapia, ¿no? Claro, pero lo mismo. Pero yo siempre recomiendo a mis pacientes que se den un repaso, que vayan al osteópata, porque, como tú dices, que es una de tus máximas, que me gustaría comentar las dos porque me encantan y me veo muy identificada con ellas, es que todo está conectado, ¿no? O sea, cuerpo-mente, el cuerpo depende de la mente del cuerpo, ¿no? Y entonces, si queremos contemplar un tratamiento integral, pues tenemos que también recurrir a esto, ¿no? Totalmente. Sí. Te puedo contar una anécdota que le contaba antes, cuando venía hacia tu casa. Y me pasó muy recientemente. Estaba dando una clase en la universidad, estaba dando a médicos y odontólogos de la relación de la boca con todo el cuerpo, y de repente pedí pues una persona que saliera para hacer la demostración de la práctica. En el momento que me llamó más la curiosidad es que salió una doctora ya de unos 50 y pico años, y después un chico más joven que era odontólogo, y los dos se quedaron como querer ser protagonistas de esta práctica. Sí. Habitualmente, cuando pasa cosas de estas, siempre se retira alguien muy rápidamente y deja al compañero, ¿no? Pero ese momento se quedaron los dos. Ay, qué gracia. Se quedaron los dos. Hasta que tuvo que intervenir otro del grupo y dijo, bueno, déjala a ella, que hace tiempo que no ha salido y tal. La primera pregunta que le dije, ¿por qué has aguantado estando aquí? Sí. Y me dice, yo tengo una necesidad de cantar, desde soy pequeñita quiero cantar, pero tengo un nudo muy importante a nivel de la barriga, que no sé cómo salir de esta sensación de bloqueo, como mal ventilada. He intentado pues tratarme de forma integral, voy rodando, pero no acabo de hacer limpio. Y esto es lo que me ha decidido aguantar. Bueno, en la práctica Bimben no era de este estilo, pero la puse en la camilla, pide un poquito de respeto a los compañeros. Éramos más de 40, ¿eh? Entonces, esta chica, o esta señora, estaba en un punto epidérmico, con una clara bloqueo emocional, mirando unos test que hacemos de mareas. Entonces es un punto muy relacionado de que le conecta cuando era niña. Entonces, cuando toqué, para simplificarlo, vi una reacción vegetativa de ella. Entonces, para respeto del grupo y sobre todo de ella, le dije, yo creo que no es el momento, estamos en la universidad. Entonces eso fue agradecido porque tal. Y cuando enseguida acabó, me dijo, he sentido como algo de la barriga se movía, ¿no? Entonces, en ese momento le dije, igual le deberías preguntar a tu madre
si venías con un cordón umbilical cuando naciste. En ese momento se quedó ella muy parada y me dijo, pues sí, venía con un doble cordón. Cuando salió, estábamos en clase, ella se retiró, se fue y cogió su teléfono y se llamó a la consulta y quiso seguir, cogiéndola para seguir esa. Y cuando me vino, lo que más me llamó la atención, dice, ¿te puedo enseñar una cosa? Me enseñó una foto de 3 días que había salido posteriormente, la tengo en el móvil para que la puedas ver si es necesario. Le había salido una mancha roja de todo un cordón rojo, ¿no? Claro. Realmente es la emoción como queda instaurada en un cuerpo. Alucinante. Esto es, y estamos en una universidad, no estamos en un, no estamos en un curso, estamos en una universidad, por lo tanto las emociones que nos digan que no guardan una imprenta en nuestra piel. ¿Sí? Desde luego. Y entonces, hablando justo de este caso, para ti es importantísimo, en la osteopatía, ¿no? El parto y también la gestación, un parto y una gestación correctos, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco sobre ello. ¿Por qué es tan importante? Hay que estar presente en esta vida en todo momento, saber que hay que disfrutar de cada momento que estamos partiendo y el hecho de cuando nos quedamos embarazados es una cuestión de familia, es una cuestión de la pareja, no es una cuestión solamente de la madre, es una cuestión de disfrutar ese momento. Y después porque hay que compartir y hay que vivir ese proceso. Pero sobre todo hay unos mecanismos de parto, unos mecanismos que hoy en día pues, se tienen cada vez más en cuenta, ¿eh? Sí. Pero sí es verdad que todavía esta información que hay en otros países que también se dedican a esto, hay más prudencia. ¿Qué quiere decir con esto? Pues un acompañamiento natural a la madre, no es lo mismo tener una sala de parto pues con nada personal. Ya. Utilizando mecanismos instrumentales cuando a veces no son necesarios y si lo son porque han salvado muchas vidas, poder ayudarlos, ¿no? Si no se crean unas restricciones en el bebé. Igual que las cesáreas, que muchas, cuando cuento esto hay gente que dice, hostia, pero no pasa nada. No pasa nada, también pone en tu libro, tiene solución, eso está claro. Pero sí que claro, para la persona que esté embarazada o vaya a dar a luz en cualquier momento, conocer esta información es básico. Sí. Que hay cesáreas que se pueden evitar, ¿no? Y que hay que ir a lo más natural. Y si no se pueden evitar, saber que, por ejemplo, un niño o niña nacida por cesárea, el sistema inmunitario será un poquito más débil, faltarán un par de bacterias que son claves porque no ha pasado por el canal vaginal, será mucho más habitual a la otitis, ¿sí? Y si el digestivo no está desarrollándose por el sistema inmunitario correctamente, después, como muy bien conoces, el desarrollo de neurotransmisores importantísimos para controlar una ansiedad que puede estar en el intestino no funcionará de una forma bioquímica normal. Por lo tanto, el proceso de continuidad es muy importante desde los bebés. ¿Sí? Increíble, y esto te aseguro que no nos lo cuentan, no nos lo cuenta nadie. Entonces, en esos casos, cuando ha habido un parto que por lo que sea se ha complicado, con instrumentos más agresivos o ha tenido que ser una cesárea, ¿qué puede hacer la madre? ¿Acudir, por ejemplo, a tu consulta o a la consulta de un osteópata para hacer un seguimiento al niño? Sí, de hecho, en los hospitales hay... Sobre todo en Francia, Inglaterra, Italia, Portugal, pues, están ya instaurados un osteópata en sala de partos. Ya integrado en el equipo, ¿no? Funcionando con el pediatra, formas parte de un equipo. Yo siempre digo, y allí, mira, esta semana tenía una cena con mis compañeros de trabajo, les decía, es que la osteopatía no puede hacerlo todo. Yo necesito de claro. Necesito de un psicólogo, necesito de un médico, necesitamos, ¿no? Pero sobre todo no es el hecho de voy pasando la pelotita que le llamamos paciente, no. Claro. Estamos trabajando con un paciente respetando su nivel de salud, no por orden jerárquico. Totalmente, es la diferencia entre integrador y ecléctico, ¿no? No es todo está unido, ¿no? Y todos participamos dentro del equipo. Por eso en la clínica tuya en Barcelona es un equipo multidisciplinar, ¿no? Y así lo enfocáis. Sí. Claro. Y si perdemos esto, cerraría mañana, ¿eh? Ya. La frase cuando empecé la cena dije, el día que perdamos esta sensación de cuidar a un paciente, que sea una experiencia, que se sienta cuidado desde un punto de decir, hostia, no que voy pasando pero si siente cuidado, si no conseguimos esto, cerramos. Eso es clave, o sea, la sensación de que estoy en manos de gente que está viendo mi caso de esa forma global, ¿no? Y no cada uno por su lado, sin tener en cuenta la información de los otros profesionales. Desde luego, para las personas con ansiedad que están pasando un proceso, sé que es importantísimo. Muy importante, y para cualquier persona que esté pasando un sufrimiento como lo que es un dolor muscular, un dolor crónico o cualquier patología, ¿no? Claro. Alguien que lo está pasando mal.
Y otra cosa, o sea, una de tus máximas que leo en el libro, ya hemos comentado alguna vez, es que por un lado todo está conectado. Y otra que me encanta y que es como tu lema, ¿no? Es lo de que la vida son momentos. Sí. Y me parece especialmente interesante porque yo lo que veo, y tú también me imagino en el día a día en la consulta, es que personas o con ansiedad un poco ya cronificada o con dolor un poco presente en el día a día, se posicionan como que no pueden estar felices teniendo esa condición, ¿no? Y tú dices en el libro, me gustaría que contaras un poco cómo lo ves, que la salud al final no es solo la ausencia de enfermedad, ¿no? Incluso la felicidad no es solo la ausencia de enfermedad. Hay muchas más cosas. ¿Qué opinas de esto? Me encantan las entrevistas tuyas, es verdad. Sí, mira, lo cuento con una experiencia porque, por un ejemplo, esta semana también, ha sido intenso esta semana, ¿eh? Me vino una decoradora que queríamos hacer un cambio en la consulta y me cuenta, me empezó súper interesante porque me empieza a decir cosas de su profesión y yo cuando alguien conoce muy bien su profesión me gusta mucho. Y me dice, yo necesito conocer la filosofía del trabajo de la persona cuando tengo que hacer un cambio de la estética. Y me dice, si ahora mismo te voy a escoger tu centro, descríbeme por qué tengo que venir aquí y no tengo que ir allá. Sí. Y le digo, estás aquí. Ajá. Estás aquí. Sí. O sea, el momento presente, no hay que convencer, ¿no? Es estar, es presente, es respirar. No puedo estar 10 horas hablando de mi clínica, esto sería parte del ego que no tenemos que cultivar. Yo creo que en Barcelona hay muchas clínicas, en Madrid hay muchas clínicas que funcionan muy bien, lo importante es el respeto hacia un paciente. Entonces hay que saber también reeducar a los pacientes de como digo en el libro, una alimentación, pues yo no soy dietista ni nutricionista, pero sí cuando hago un proceso antiinflamatorio, pues me ayudo a mi equipo de nutricionistas para hacer una pauta antiinflamatoria, ayudarles. Después, hacerles muy presentes de que esto está pasando ahora, ¿no? Es que la gente estamos proyectando 10 kilómetros más para allá y dónde estamos pisando, ¿no? Entonces esto es un poco, no es un libro de autoayuda para nada, ¿eh? Es un libro no es un libro de autoayuda, pero o sea, yo creo que no, a lo mejor no lo has pretendido, pero yo que me lo he leído entero, ayuda, ¿no? Al final sí que ayuda y sí que es autoayuda porque hay reflexiones. Como decía, hay mucho de osteopatía y también medicina integrativa, pero también mucho de psicología. Bueno, cosas que tengo aquí. Bueno, yo soy una subrayadora profesional, me da igual destrozar los libros, pero no tengo tiempo para hacerlo de otra manera. Yo lo subrayo a tope y he subrayado varias cosas, ¿sabes? O sea que sí que me parece muy interesante. Mira, hay un tema que yo creo que hay que dar datos porque también los pacientes que llegan a mí, no sé, a ti, que les dices que tienen que respirar, que tienen que integrar la respiración consciente en su día a día, lo ven ya como sí, tengo que respirar. Pero como no entienden muy bien la importancia de la respiración y el efecto tan potente que puede tener una respiración consciente y el efecto tan nocivo, una respiración inconsciente o forzada, me gustaría que nos contaras un poco sobre esto para que se convenzan de que hay que concentrarse en la respiración. A los pacientes muchas veces cuando estoy en camilla y tratándolos les digo, toma conciencia con tu respiración y es como una experiencia nueva para ellos o para ellas. Una cosa que hacemos constantemente para vivir. Entonces, ¿cómo podemos perder nuestra atención sobre una cosa tan importante, ¿no? El hecho, yo creo que tendría que existir en los colegios, explicar cosas a los niños de respirar. De hecho, hace tiempo colgamos un vídeo en el Facebook de la consulta de que una escuela en Barcelona estaban ya instaurando pues los momentos de calma, ¿no? Qué bueno. Y respiraban y hacían pues unas clases no de meditación, pero de toma de conciencia de la respiración. Salvaríamos muchas cosas así. Hombre, desde luego. Desde luego, ¿no? Mucho más que con las clases de matemáticas. Hombre, mucho más, en ocasiones. Sí, tanto. Entonces, el hecho de poder coger aire en tu consulta, me imagino que recibes muchísima gente mal ventilada, ¿no? Absolutamente. Mal ventilada. Y con eso, con una respiración crónica, desde la tensión, ¿no? Y lo malo es que luego cuando les intento explicar que tienen que cambiar su patrón y poner conciencia en el día a día, solo utilizan la respiración cuando están a punto de una crisis de pánico. Y digo, no, es que hay que entrenarlo y te tienes que dar cuenta de los beneficios en el día a día, ¿no? Y como tú dices en el libro, que incluso momentos de impulsividad que pueden estar muy relacionados con la ansiedad, simplemente respirando... Calma, sí.
Es una cosa tan sencilla que parece, ¿verdad? Si fuera tan sencilla, ¿no? Pero igual tenemos que entrenar, hay que entrenarnos a veces en cosas, ¿no? Yo creo que es bueno, profesionales que nos dedicamos a esto, que podemos entrenar a la gente. Pero el hecho de respirar y poder... tampoco hace falta la gente que dice meditar, yo no sé meditar, pero bueno, no hay que entrar en este capítulo si uno no se atreve, pero respirar. Respirar, claro que es un mecanismo natural, pues optimizarlo, ¿no? Y que además es que es sencillo y tampoco es una gran inversión. Claro. Porque tú ves que hay, por ejemplo, dolores o patologías que tienen que ver con una respiración forzada o crónica o excesivamente torácica. Está relacionado con algunos dolores, me imagino. Totalmente. Por ejemplo, una muy típica en los niños es la respiración oral, que hay una diferencia de presión de lo que es la presión negativa del tórax con la presión positiva del abdomen. Esta diferencia de presión provoca esas cadenas musculares que se caen y unas cadenas musculares que se van para atrás, y son niños que decaen, niñas que decaen. Entonces estamos hablando de niños con menos energía, con una tendencia hacia ir hacia la parte más emocional del cierre, hacia unas cadenas más de introversión. Todo esto hay una relación de la respiración, ¿no? La respiración, cómo me posturo y cómo actúo delante de mi sociedad. Entonces no hace mucho tiempo que íbamos a 4 patas para conseguir alimento, nos hemos puesto de pie, nos hemos verticalizado, hemos cogido la mirada como la parte más de sensaciones que nos llegan. Entonces, como una persona se presenta con una respiración o respiraciones que son muy pausadas, como más psicopáticas en el sentido de un paciente que está en tensión, ¿no? Y vemos como la actitud postural está como un autocontrol. ¿Está autocontrol con qué? Con él mismo, con ella misma, de algo que está instaurado en su cuerpo, ¿no? Entonces esto tiene una explicación en relación a la emoción alucinante. Totalmente. Alucinante. Y la postura también, ¿no? Claro. Sí. Las cajas, personas que llevan mucho tórax muy amplios, ¿no? Son personas con vuestra profesión se relacionan con una psicocorporal más masoquistas, esas personas que aguantan cosas, entonces son espaldas pesadas que al final pues petan y pueden llegar a un tipo de hernia discal, ¿no? O características de gente mucho más delgada, todo esto es una actitud postural. La postura no es como me siento, la postura es una ciencia basada en la medicina de una unidad integral de cómo voy oscilando en un sentido y una superficie adecuada. Todo lo que pase de esas superficies puede llevar a alteración del tono postural. Por lo tanto, a un ambiente de ansiedad, que me voy para adelante, una prueba neurológica como es un Romberg, que es una prueba que cerramos la influencia de los ojos. ¿Cómo me voy en primera intención hacia adelante? Me diré, voy con un estrés, o caigo para atrás y voy con un proceso más depresivo, no como enfermedad, sino como actitud de decaimiento, ¿no? Qué curioso esto que comentas, efectivamente. Porque el ojo no es lo que ve, sino es lo que ve mucho más allá. Claro. ¿No? Cuando yo cierro los ojos, cierro como diríamos, como el telón de mi vida, ¿no? Entro en mi yo interno. Y mucha gente tiene miedo ahí, ¿eh? Sí, hombre. Claro, gente que yo animo a que empiece a meditar, me llegan con unos sustos, ¿no? Y que no están acostumbrados y a veces genera vértigo, pero no estamos acostumbrados, pero es imprescindible. Entonces tú en la consulta, por ejemplo, evalúas cómo es la postura de la persona, del paciente, y le educas, reeducación postural, ¿no? Para que... Y eso vas viendo que tiene beneficios que ni sospechaba la persona, ¿no? Ni sospechaba. De entrada, lo más importante es en los niños. La fase propioceptiva, la madurez que llega a los 7 años, donde es normal que cuando son pequeñitos empiecen hay que descubrir el caminar, ¿no? Después van andando de ladito. Pero después el arco del pie se va formando. Si no hay una buena coordinación de lo que son los captores de postura, en este caso son los ojos, el vestíbulo y los pies, si todo esto no hay una buena coordinación con nuestro sistema nervioso que va por fuera del sistema nervioso central, es más extrapiramidal, habrá como una dispersión de esta sensibilidad. Entonces hay niños que se distraerán más, hay niños que en el colegio no podrán seguir un ritmo. Cuéntame de esto, los niños que tú tratas con trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Sí, de hecho en el libro lo pongo como definición, es una dispercepción sensorial. Es decir, imaginaos que nos llegan muchos estímulos, pero yo no sé procesarlos. Entonces esto tiene que haber una madurez propioceptiva. De hecho, el principal descubrimiento con este tema es que la propiocepción es muy ligada a la cognición. Por lo tanto, si no hay una madurez propioceptiva, que es muy determinante cómo he gateado o me he arrastrado, cómo he gateado y cómo he andado. Si esto no se ha pasado por estas fases, si el niño o la niña no ha hecho unas estrategias, muy probablemente compensará. Compensará con una dispercepción, es decir, lo que yo veo, mis pies y tal, y mi sistema de qué lugar ocupo en este mundo no lo tendrá claro. Entonces son niños hipercinéticos, se están moviendo porque necesitan encontrar un espacio. Entonces lo peor que hay es decir, estate quieto.
No, estate quieto es lo más patológico que pueden hacer. Necesitan, ¿no? Necesitan el movimiento para equilibrarse. encontrarse, para equilibrarse, muy bien dicho. Entonces esto actuamos una cosa muy sencillita, volvemos a reprogramar con una información en los pies, una información en las boquitas, unos ejercicios en los ojos, y entonces el sistema empieza a reorganizarse. 3 semanas un niño está haciendo, hombre, evidentemente, pero un 70% lo he visto en el hospital de Bellvitge de Barcelona, miles de niños, miles. ¡Qué maravilla! Todos los padres preocupados con que el médico lo primero, no lo primero, pero muy rápidamente les da medicación, psicofármacos tan pequeños, ¿no? Y no, o sea, desconocen totalmente estas opciones, lo desconocen en su totalidad. Yo el otro día lo veía en un artículo, decía que es más fácil cambiar al niño que cambiar el entorno, ¿no? Sí. Entonces damos claro. un fármaco y está. Claro. Pero hombre, es que hay que reeducar no solamente al niño, sino después hay un patrón que entráis vosotros, vosotras, no solamente, claro, aquí hay un trabajo de equipo, nosotros volvemos a reorganizar, pero después hay unos límites, hay unos hábitos, hay un reeducado a los padres, ¿no? Pero creo que esto es mucho mejor que un fármaco, ¿no? Todos vamos ordenando, claro, y tú pones en orden desde un sitio, yo pongo orden desde otro, y buscando ese equilibrio. Apasionante este tema que efectivamente lo tratas con detalle en el libro, entre otras cosas. Sí. También hablas, porque dices que hay 4 patas de la salud, ¿no? Que es el sistema o la salud intestinal y inmunológica. Sí. Y hormonal, ¿no? Postura boca, que ya hemos hablado, Sí. y las emociones, que también hemos hablado. Sí. ¿Qué nos puedes hablar del tema? Porque tú también eres psiconeuroinmunólogo. Sí, me ha salido bien. Muy bien. ¿Y qué nos puedes contar de todo esto del sistema inmune? ¿Cómo está relacionado con la salud? Sí. Bueno, la importancia de la salud intestinal como segundo cerebro es bastante ya clara y bastante evidencia científica. Los pacientes todavía se cogen como asombro cuando dicen cómo son tus defecaciones. No es que no las miro, debes de mirar cómo son tus defecaciones. ¿No? Sí. Incluso utilizo otro vocabulario mucho más familiar, para que se sientan más familiar. Aquí vamos a hablar de cacas y vamos a hablar de mierda, si me permites, pero es que es así. No, total, entonces, tal cual. Si tú vas en forma de bolitas, porque hay mucha gente que va en forma de bolitas, pues seriamente es una persona que su sistema emocional no está bien. Porque faltará serotonina. Si falta dopamina, pues será otro tipo, ¿no? Eso es muy importante por la relación bioquímica que hay de las neurotransmisores como GABA, como ansiolítico natural, como serotonina, como otros que son muy importantes. Entonces, el estrés, que has hablado mucho en tus vídeos y todo. Si vamos con estrés, lo primero que pasará es nuestro estómago fabricará poco ácido clorhídrico. Pero es un momento inmediato, ¿eh? Tengo estrés, ácido clorhídrico se bloquea. Entonces, alimentación tan clave como son las proteínas, en lugar de convertirse en aminoácidos, pasarán en otro formato un poquito mayores, que son polipéptidos o péptidos, pasan al intestino sin digerirse. Entonces, las bacterias sanas tendrán que hacer un doble esfuerzo habiendo un sobrecrecimiento bacteriano. Entonces son gente que se hinchará la barriguita cuando comen, habrá un proceso digestivo que no funciona bien. Entonces habrá como una intoxicación del cuerpo constante solicitando nuestro sistema inmunitario. Entonces entraremos en, pues si va a una ruta o a otra, las alergias, o las síndromes premenstruales, o las migrañas, o las fibromialgias, todo esto es muy... La propia ansiedad, ¿no? Es que hay mucha gente que cambiando su alimentación ya, no sé si llega a eliminar, pero desde luego alivia muchísimo los síntomas clásicos de la ansiedad. Totalmente. Entonces también cuando a una persona le insistes en que cuide su alimentación, no es por capricho, sino por toda esta ciencia que hay detrás, que explicas también con detalle en tu libro. De hecho, la ansiedad que has dicho ahora, en cuadro de la relación que hay intestinal, hay una segunda fase de hígado que se llama la metilación, que va a depender de cómo estamos de la vitamina B12, de la vitamina B6, del ácido fólico, vitamina B9 y el magnesio. Entonces, si no fabricamos suficiente jugo gástrico, ¿sí? No absorberemos bien la vitamina B12, por lo tanto el ciclo de la metilación no funcionará. Y las hormonas de estrés, las catecolaminas, van a degradarse por esta vía. Si este ciclo no va, yo voy a acumular dopamina, por lo tanto voy a proceder una ansiedad. Entonces, hay un factor bioquímico que tenemos que ayudar y después la parte emocional, pues de comportamiento, tratamiento psicológico. Sí, de cómo esto es importante, ¿no? Sí, todo a nivel mental. Sí. No, de nuevo es que es un sistema y si no vamos pieza por pieza y cómo interaccionan entre las piezas entre sí, no va a emerger el resultado que buscamos, ¿no? Totalmente, sí. Qué bien. Y otro tema que, bueno, es que de verdad, súper aconsejable, que quería comentar contigo.
Espérate, esto que me ha encantado con mis pacientes, que digo, es tal cual, ¿no? Y lo del código mágico, que cada paciente, me ha encantado el concepto, Sí. que cada paciente también es un mundo y un sistema en sí mismo y entonces es una evaluación muy precisa y cada paciente, claro, como tú dices, lo de las emociones no es tan simple como esta emoción significa o esta patología significa que está activada esa emoción. Hay que conocer la historia de la persona, ¿no? E ir encajando las piezas. Sí, la historia de Sí. vida. De hecho, el libro que en principio cuando nació se planteó el nombre de código mágico. Lo uso mucho en las conferencias. Sí. Hay que conocer el código mágico de la Sí, persona, me encanta. ¿no? Es decir, yo recibo conectado muy bien contigo porque me siento muy cómodo cuando hago entrevistas contigo. Entonces esto es una cosa que pasa en la vida, pero a veces no te puede no pasar con otras personas. Entonces lo importante cuando te dedicas en el mundo de terapia, para mi punto de vista, es que yo pueda descifrar el código mágico para poderte ayudar. Sí. Es decir, no es darte la razón, que es muy diferente. Es decir, yo tengo que escucharte, tengo que entenderte, tengo que mirarte, tengo que admirarte, ¿no? Tengo que hacer un conjunto de cosas para poderte ayudar. Si esto no lo desciframos, que le llamamos este código mágico, igual seguramente no te podré ayudar, ¿no? Entonces hay que ser sincero en el mundo de la terapia. Sí. Pues hay pacientes que son más reacios a hacer estas cosas, pero hay que acompañar un proceso en todos sentidos, pero poder abrir esa puerta para poder hacer un viaje en tu salud es lo interesante. Y hay que intentarlo, ¿no? Hay que conocer este código. Pero si lo consigues, ya tienes mucho ganado. Sí, también que el paciente, si no está cómodo con su médico, con su terapeuta, osteópata, lo que sea de cualquier disciplina, si detecta que la persona no esté intentando entenderle de forma profunda e integral, que busque otro profesional, ¿no? Claro. O sea, que hay muchos que de verdad queremos... Somos muchos, ¿no? Somos muchos, claro. Se puede segundas oportunidades. Sí. Os dejo toda la información debajo y cómo podéis contactar a Kim, cómo podéis adquirir el libro, si queréis conocer la clínica. Y nada, Kim, encantadísima. Y nada, nos vemos pronto. Por cierto, para quien esté en Madrid, ya lo voy a poner un poco tarde, pero Kim va a estar en la Feria del Libro, aquí en el Retiro. Y bueno, ¿estáis mañana también o no? No, estoy esta tarde-noche. Esta tarde-noche. De 7 a 9. Vale. Sí, bueno, lo que voy a hacer, justito. lo voy a poner en Instagram porque el vídeo lo subiré un poquito más tarde. Vale. Y ya está, por si Genial. alguien quiere ir a adquirir el libro y a conocerte Muy bien, personalmente. muchas gracias. Vale, pues gracias, Kim. Gracias, Rocío.